Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo del curso 0 de Física de la Universidad Rey Juan Carlos. En este vídeo vamos a hablar sobre el campo creado por distintos elementos de corriente y en concreto de la ley de Ampère. Antes de entrar en materia como tal, me gustaría que tuvieseis ciertas nociones previas. La primera de ellas es que una carga puntual en movimiento genera un cierto campo magnético. Como podéis ver en la ilustración, una cierta carga puntual Q, que se mueve a una velocidad v, crea en cierta posición R un campo magnético B, perpendicular al plano que estamos viendo. Esto es lo que representa la X. Significa que es un vector entrante al plano. Y esta es en concreto la expresión que da el valor numérico de dicho campo magnético. μ0 es una constante que se llama permeabilidad del vacío. Q es la carga eléctrica, v la velocidad, R el vector posición y vemos que existe un producto vectorial, que como ya os han dicho, se computa mediante la resolución de un determinante. Valgámonos de un ejemplo para afianzar mejor este concepto previo. ¿Cuánto valdrá el campo B en el origen si una carga de 4,5 nanocoulombios, que está situada en el punto -4,3, empieza a moverse a 3 por 10 a la 3 metros por segundo a lo largo de la línea I igual a 3? Podemos ver que no es otra cosa que establecer de manera adecuada el vector posición, que en este caso es 4i menos 3j. Vemos que hay un cambio de signos porque es posición final menos posición inicial, y la posición final en este caso hemos tomado el origen, así que sería 0, 0 menos 4 menos 3, que da lugar a 4 menos 3. Y el módulo de este vector, como ya sabemos, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes, que es 5. Sustituyendo todo esto en la expresión de campo magnético creado por una carga puntual, obtenemos, teniendo en cuenta que el producto vectorial de un vector por sí mismo es 0 y que en concreto el de I por menos J es menos K, el campo magnético resulta ser 3,24 por 10 a la menos 14 teslas, en la dirección menos K. Pasemos ahora a definir lo que es una corriente eléctrica. Intuitivamente esta magnitud física no es otra cosa que un movimiento neto de cargas eléctricas. Y generalmente en física, como ya sabréis, lo que se toma como carga fundamental es el electrón. Entonces podemos definir una corriente eléctrica como el movimiento relativo de electrones. Teniendo esta noción, podemos pasar ya al concepto de campo magnético creado por una corriente. Como hemos dicho al principio, una carga eléctrica puntual en movimiento genera un campo magnético. No es de extrañar entonces que un conjunto de cargas eléctricas en movimiento, es decir, una corriente eléctrica, generen un campo magnético a su vez. Esta es la relación entre campo magnético, corriente y distancia, que viene dada por la ley de Biot y Savart. Esta ley nos dice que un elemento diferencial de corriente, es decir, una parte muy pequeña de la misma, crea un campo diferencial a una cierta distancia, dada por esta expresión. Las constantes son las que ya conocemos. I es la corriente eléctrica, dl es el elemento diferencial de longitud y r es el vector posición. Vamos a ver algunos ejemplos para asentar esta noción de campo magnético creado por distintos elementos de corriente. Comenzamos por un caso que presenta una clara simetría en el eje X, que es un cable infinito por el que circula una corriente constante I. Si integrásemos la expresión anterior, la ley de Biot-Savart, en forma diferencial, obtendríamos que el campo magnético que crea este cable infinito por el que circula una corriente es esto de aquí, que es simplemente inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional a la intensidad. Hay que destacar que esto es un número, no tiene ni dirección ni sentido, y para calcular el vector campo magnético tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. Esta regla nos dice que si con el pulgar de la mano derecha apuntamos hacia una dirección, el campo magnético resultante seguirá la dirección y el sentido en que apunte el resto de nuestros dedos. De manera explícita, vamos a ver cuál es el campo magnético creado a una distancia de 4 metros por un cable infinito por el que pasa una corriente de 2 amperios. Sustituyendo de manera directa, encontramos que es 10 elevado a menos 7 teslas. Pasamos ahora al caso de un campo magnético creado por un elemento circular de corriente. Esto no es otra cosa que una circunferencia de radio r por la que pasa una cierta intensidad I constante. Para ilustrar la simetría de este problema, tomamos dos elementos diferenciales de longitud, que se han llamado dl1 y dl2.
Cada uno de ellos, por la ley de Biot-Savart, crea campos magnéticos B1 y B2, que están ilustrados con las direcciones y los sentidos adecuados en este caso. Vemos que por simetría las componentes verticales se anulan y solamente queda que la suma de estos dos, según el principio de superposición de campos, tiene componente en el eje X. Esta es la expresión diferencial del campo magnético, y si la integrásemos, obtendríamos que el campo total que crea este elemento circular de corriente es, de nuevo, proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la distancia, ya que abajo vemos que tenemos una distancia al cubo y arriba tenemos una distancia al cuadrado, por lo que haciendo el cociente de nuevo queda inversamente proporcional a la distancia. Y recordamos que solamente existe campo magnético en la dirección X, por la simetría de la que hemos hablado. Esta es la expresión simplificada del campo magnético creado por un elemento circular de corriente. Vamos a resumir ahora todo lo que hemos visto en este vídeo, para sintetizar los conceptos más relevantes. Primero, una carga eléctrica puntual en movimiento genera un campo magnético. Segundo, la corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas que netamente se desplazan en una misma dirección. Tercero, las corrientes eléctricas, al estar compuestas por cargas en movimiento, generan campos magnéticos. Cuarto, distintos elementos de corriente generan distintos campos magnéticos, dependiendo de su distribución espacial y de las potenciales simetrías que puedan existir en el problema. Un cable infinito crea un campo que sigue la regla de la mano derecha, mientras que un elemento circular de corriente crea un campo magnético que solamente tiene una componente perpendicular a la superficie, que pasa por el centro de la circunferencia. Recordad que si no ha quedado claro un concepto, podéis rebobinar el vídeo en cualquier momento, así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.